Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Mercados.0. Yo estoy feliz porque tenemos una buena conversación. Yo creo que este jueves lo van a disfrutar mucho más de lo normal porque tenemos, diría de manteles largos, pero esa frase creo que está ya un poco trillada. Lo que sí les puedo decir es que yo estoy emocionadísimo porque tengo a Pepe Medina, Mora y Casa, para decir el nombre completo, pero Pepe Medina para los amigos, y él es presidente nacional de la Coparmex, es fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, es licenciado en Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana con varias maestrías, un doctorado en la Universidad de Stanford, tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana, la UP, tiene un trabajo y una trayectoria brutal en CompuSoluciones. Ahorita le voy a dar una pequeña sorpresa en eso. También presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, incluye Expansión, EY, Endeavor, egresados del IPADE, Fundación Carlos María Abascal Carranza, también profesor invitado en el IPADE, miembro de varios consejos de empresas. Caray, la trayectoria de Pepe es brutal. Tú no te has de acordar, pero estuvimos juntos dando una conferencia en Guadalajara y platicaste el caso de CompuSoluciones y fue hace algunos años. Yo estaba empezando mi carrera como conferencista y te escuché y dije, ese es el tipo de mexicano que necesitamos. Platicabas de cómo se construyó el edificio y cómo tuvieron que sortear estas vicisitudes de que los gobiernos nos deparan de repente, ¿no? Pues demostrar que sí se puede hacer las cosas bien, ¿no? Demostrar, y mira, esa sorpresa te la tenía guardada. No sabía. Sí, para que veas. Pero bueno, Pepe, la pregunta del millón es, ¿puede o no México cambiar el número de horas laborales de los mexicanos? ¿Es buena idea, es mala idea? Platícanos. Sí, bueno, creo que valdría la pena ampliar un poco la perspectiva, ver de dónde venimos. En primera instancia, tú sabes, en Coparmex hemos estado impulsando subir el salario mínimo. Esto es algo que empezamos desde el 2016, es decir, antes de esta administración, en donde el primer movimiento fue desindexar el salario mínimo a tantos variables. Sí, las multas. Multas, servicios, créditos hipotecarios, que hacía que si subía el salario mínimo subía todo lo demás y se perdía el efecto. Pero una vez que se desindexó, empezamos a proponer subir el salario mínimo. Se decide en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es un organismo tripartita. Estamos organismos empresariales, sindicatos de los trabajadores y también el gobierno. Nuestro objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar. Esto es, INEGI nos dice, en promedio una familia son 4 personas, 2 trabajan. Entonces, que con 2 salarios mínimos alcance para que las 4 personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Esto es algo que queremos llegar en el 2026. Pero aunado a eso, recordarás que para este 2023 la propuesta fue subir 20% el salario mínimo. Entonces, estamos comprometidos con que tenemos que mejorar las condiciones de los trabajadores. Y una parte es el salario mínimo y seguiremos en este proceso aún después de esta administración hasta el 2026, aunque también estamos haciendo en paralelo una invitación a las empresas, no te esperes a que el salario mínimo llegue a ese nivel. Claro. De una vez, si te es posible, págalo, ¿no? Inclusive ha habido una buena respuesta, luego que nos han dicho, oye, está bien, pero eso es poco, vamos por más. Hay un segundo elemento, recordarás también que se aprobó un aumento de días de vacaciones de 6 a 12. A principios de este año. Principios de este año. Exactamente. Con 6 días México era el país de América Latina con menos días de vacaciones. Con 12 somos el penúltimo, ¿eh? Sin embargo, con la fórmula de 2 días por año, al llegar a los 5 años ya tendremos 22 días, ya estaremos en el promedio de Colombia, de Chile, todavía lejos de Brasil y Perú, que empiezan en 30 días. Ese, digamos, este año es un segundo costo, pero hay un tercer costo que es una propuesta que hicimos desde el sector empresarial, que es subir el fondo de pensiones de los trabajadores, es decir, que las empresas aportemos más al fondo de pensiones para lograr que el trabajador al final de su vida laboral tenga una pensión digna. Y este es un aumento de 8% que se aplica 1% por año durante 8 años. La gradualidad es importante. Entonces, lo que de alguna manera pensamos en Coparmex es que este aumento de costos se tiene que compensar con aumento en productividad, de tal manera que no perdamos la competitividad como país.
Y desde luego que podemos ir avanzando en mejorar las condiciones de los trabajadores y llegar a esta parte que comentas de la reducción de la jornada laboral. En las oficinas ya es común que se trabaja de lunes a viernes 40 horas, pero es en la industria en donde se trabaja pues no nada más 6 días, sino la industria trabaja los 7 días. Claro, los trabajadores van descansando un día a la semana. Tenemos que ir avanzando hacia allá. Y la gradualidad es importante, al igual que en el fondo de pensiones, ir de alguna manera disminuyendo por 2 días por año, en el transcurso de 4 años llegar a esa meta, pero tenemos que resolver un tema antes, que es, hoy en día tenemos vacantes abiertas que no podemos cubrir. Entonces, aunque se aprobara esta iniciativa, los trabajadores no van a descansar 2 días, porque no hay suficientes trabajadores para el sector productivo. Entonces lo que va a suceder es que seguirán trabajando un día, pero el otro día sí se les pagará las horas extras, dobles y triples. De tal manera que es un aumento en costo importante mientras no resolvamos el que la gente quiera trabajar, ¿no? O sea, estamos todavía estudiando qué pasa, por qué, a pesar de tener vacantes abiertas, la gente no se anima a trabajar, ¿no? A ver, ya es que la realidad es que la respuesta es bastante simple y tal vez sea menos políticamente correcta decirla, pero yo la puedo decir. 60 millones de personas son consideradas población económicamente activa de un país de 130 millones. Tenemos un gran número de informales en este país y eso quiere decir que es un sector en el cual no tienes recaudación de impuestos, es un sector en el que no tienes un fondo de ahorro para el retiro, no tienes fondos de vivienda y entonces, y probablemente además en el neto les conviene más que estar en un trabajo formal. Si no fuera así, seguramente estaría. Entonces, yo te pregunto, ¿no tendremos que primero atacar la cantidad de empleos informales que tenemos antes de hablar de vamos a reducir las horas? Porque como bien dices, reduces las horas y no puedes. Y yo argumentaba con amigos empresarios y les decía, seguramente tú reduces el número de días de 6 a 5, de 5 a 4, porque hay una propuesta en Chile de 5 a 4, pues seguramente lo que pasará es que el mexicano, para aguantar el nivel de vida, va a tener que tomar un segundo empleo esos días. Entonces, lejos de fomentar una verdadera paz o una mejor calidad de vida, en una de esas acabamos perpetuando un problema que es el que queremos resolver. La informalidad es parte de lo que genera que la gente no quiera tomar los puestos en la formalidad. Desde luego hay que subir los salarios han subido, simplemente cuando vemos los 21,5 millones de mexicanos dados de alta en el Seguro Social, el salario promedio vemos que ha ido subiendo. A pesar de eso, de todas maneras, y no es más por la informalidad, esa es una parte. Hay otras razones. Hemos encontrado, por ejemplo, que por la pandemia muchos pues trabajaron desde casa y cuando las empresas le dijeron pues ya tienes que regresar a la oficina, dijeron mejor consigo un trabajo que pueda hacer desde casa o emprendo un negocio, ¿no? Lo cual está bien, finalmente necesitamos emprendedores en este país, ¿no? Otra variable es que también tenemos empresas extranjeras que pues a partir de la pandemia dijeron pues ya no tenemos que tener a los trabajadores aquí físicamente, entonces presencialmente. Entonces los contratamos en sus países. Tenemos mexicanos que están trabajando para empresas extranjeras desde su casa. Claro. Eso también reduce la fuerza laboral. La Ciudad de México se ha llenado de expats y nómadas digitales que están viviendo en la Condesa o en la Roma, trabajando felices para su empresa en Seattle o la que tú quieras, ¿no? Sí. Pero hay otro efecto adicional y son los programas sociales. Este efecto lo empezamos a detectar en Puerto Vallarta, en donde nos dijeron los hoteleros que tenían 8,000 vacantes que no pueden cubrir. Y pues un poco en el diálogo, pues decía un restaurantero que pues un mesero acababa de renunciar y cuando me preguntó, pero ¿por qué te vas? Y le decía, pues mira, el gobierno me da 5,200 pesos por joven construyendo el futuro, a mi hermana otros 5,200, a mi mamá 3,800 por adulto mayor, con eso tenemos, ya no tengo que trabajar. Y eso que pudiera parecer un hecho aislado, cuando estuvimos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, una empresa empacadora de manzanas nos decía que en esta época habrían 4,000 vacantes y tenían 2,000, que antes bajaban de la Sierra Tarahumara 2,000 a trabajar en esa época y que ya no están bajando. Entonces fuimos a la Sierra Tarahumara a ver qué es lo que pasaba. Y lo que nos dice el obispo de la Tarahumara es que efectivamente ya no quieren bajar porque reciben
la ayuda del Jóvenes Construyendo el Futuro, y que desgraciadamente esto estaba descomponiendo el tejido social. Entonces, como puedes ver, son muchos factores que orillan a que, a pesar de que hay empleo, la gente pues prefiere estar en casa, prefiere pues recibir las ayudas sociales, prefiere irse a la informalidad. Entonces, en esta disminución de horas laborales, si no resolvemos el cómo atraer a las fuentes de trabajo al personal, pues va a resultar que ni descansen y sí va a haber un aumento de costos, sobre todo en la parte de la industria. Híjole, Pepe, yo tendríamos que admitir que también los empleos no son tan atractivos. Y es un tema no solo de sueldo. Si los empleos fueran realmente atractivos, no tendríamos los problemas que tenemos las empresas para atraer talento. También hay temas generacionales que confieso, pero tenemos que ser sinceros. Si no te acomodas, si no te gusta, si tienes que pasar, ve el número de horas promedio que tiene que pasar una persona en la Ciudad de México para llegar a su empleo. Rebasa las 2 horas. Pues claro que si puedes recibir una asistencia social, o claro que si puedes trabajar desde casa, lo vas a elegir. Desde luego. Mira, nos decían, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que tenían 75,000 vacantes abiertas, que salían a los semáforos a pedirle a los migrantes que se quedaran a trabajar de este lado de la frontera y que se quedaban de 3 a 6 meses en lo que finalmente lograban ya cruzar. Es decir, ahí, y esta parte de los migrantes no es nada más en la frontera, realmente hemos visto que sobre todo los que consiguen tramitar primero con migración y luego con el SAT sus papeles de refugiados, pues ya tienen su RFC, ya pueden trabajar en México. Y no se quedan. Sí se quedan, Okay. Se quedan temporalmente. Finalmente tienen ese sueño de algún día llegar a los Estados Unidos, pero al menos resuelven temporalmente esa parte de estas vacantes abiertas, ¿no? Híjole, no sé, yo creo que si tuviéramos una oferta laboral, hay que ser autocríticos, si tuviéramos una oferta laboral tan buena, y este es un tema que excede a la Coparmex, este es un tema del empresariado puro y duro. Si tuviéramos una buena oferta, la gente se quedaría. La realidad es que no se queda, ni los migrantes se quedan a largo plazo. Por lo que me dices, no se queda la gente en el empleo, la rotación. Cuando ves las cifras de rotación, lo que vemos en Mercados.0 en nuestra industria, es infame. Estás en un puesto teniendo a 2 o 3 personas por año y ya ni siquiera espanta. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que mencionabas del cambio generacional, ¿no? O sea, antes pensábamos en tener un trabajo para toda la vida, y ahora los jóvenes pues están más bien en esta posición de rotar, de aprendo un poco aquí, luego me tomo un periodo porque quiero salir de vacaciones, quiero viajar por el mundo y luego regreso y trabajo otro tiempo. En fin, ya no hay esa estabilidad y eso requiere que las empresas seamos más flexibles. Es decir, ya no podemos ser tan estrictas como era antes. Un trabajo tienes que estar 8 horas en una oficina entre 4 paredes, ¿no? Ahora pues trabaja a la hora que puedas, desde donde estés. Y creo que en esa evolución del trabajo, en donde ya no es un lugar físico, ya no son horas de trabajo, sino es contra resultados. Y alguien que pues sea muy productivo y pueda producir esos resultados en menos horas y lo pueda hacer desde su casa o desde la playa o desde donde esté, es a lo que nos tenemos que adaptar las empresas, entender que este mercado laboral ya cambió, ¿no? Ahora, también el tema, no solo un tema etario de edades, creo que hay un tema, estoy convencido que hay un tema también de género. Para una mujer hoy, hablamos de jornadas laborales y si se pueden disminuir o no se pueden disminuir, pero la realidad es que las mujeres ya de por sí, la cifra de niños que se quedan solos en casa con unas historias realmente bárbaras es enorme. Te rompe el corazón saber que una mamá para salir a trabajar tiene que dejar amarrado a su hijo. Entonces, no es que necesariamente esté yo a favor de la reducción de jornadas laborales, porque creo que es un tema mucho más complejo. Sí creo que tenemos que humanizar mucho más el mercado laboral, porque la gente está llegando a unos extremos enormes para poder salir adelante. Sí, sin duda. Lo que mencionas es un caso extremo, que se puede resolver si recuperamos las estancias infantiles, si recuperamos las escuelas de tiempo completo. Y eso le permita a las mamás dejar a sus hijos en una guardería, en la escuela, irse a trabajar y luego regresar. Pero también requiere en las empresas flexibilizarnos, es decir, que las mujeres puedan trabajar desde casa. O sea, antes, ¿qué pasaba en la empresa? Pues a la hora que una colaboradora tenía a su bebé, pues igual dejaba de trabajar, ¿no? Sí. Si no tenía esa red familiar para el cuidado de su bebé,
y entonces estábamos desperdiciando talento. El hecho de que hoy pueda trabajar de su casa y además en un horario flexible, porque pues el cuidado de los hijos eso requiere, nos permite, digamos, de alguna manera recuperar ese talento femenino, incorporarlo al trabajo, ahora de una manera flexible, de una manera diferente, es decir, el trabajo desde casa, que también después de que los hijos pues ya van a la escuela, ya son más grandes, igual puede regresar en modelos presenciales, pero sobre todo en esa etapa las mujeres que quieran seguir trabajando, lo que tenemos que hacer las empresas, y es algo que la pandemia nos enseñó que sí se puede, es esta flexibilidad que puedan trabajar desde casa. Ciertamente. Hay un autor norteamericano, que seguramente has leído, que se llama Ruchir Sharma, que escribe del el nacimiento y el decrecimiento y la muerte de naciones, ¿no? The Rise and Fall of Nations. Pero lo interesante de Ruchir Sharma es que es de los primeros autores económicos, que no sé si post pandemia es igual de válido, pero decía, en la medida en la que logres insertar exitosamente el estilo de vida y el ciclo de vida de las mujeres en la economía, vas a crecer. Y ese autor curiosamente aplaudía mucho a Enrique Peña Nieto, decía, bueno, es de los países que mejor ha insertado a la mujer. No sé si lo hizo bien o mal, yo no soy un político, pero lo que sí te puedo decir es que veo una ausencia notable de las estancias infantiles. En eso estoy de acuerdo contigo, porque de repente las mamás han tenido que dejar de trabajar. Nosotros lo vemos en nuestros datos, porque no tienen quien cuide a los hijos. Y yo creo que lo que describe sigue siendo válido en la medida en que las empresas abrimos oportunidades de trabajo a las mujeres, el trabajo se enriquece. O sea, siempre el tener la perspectiva femenina ayuda a enriquecer el trabajo. Y hay una tarea ahí pendiente que tenemos en nuestro país, no nada más en abrir oportunidades de trabajo, que eso se empieza a dar. Nosotros creemos en Coparmex más en la equidad de talento, es decir, que debemos abrir las oportunidades y seleccionar por talento. De tal manera que pues, quien sea la persona más talentosa sea la que reciba esa oportunidad. Pero tenemos otro reto en la brecha salarial. No hay ninguna razón para que un puesto, el mismo nivel de responsabilidad, con mismo desempeño, tenga una diferencia de hasta 20% superior un hombre que una mujer. Entonces todavía hay mucha tarea que tenemos que resolver en las empresas para poder aprovechar el talento femenino. Mira, pero regresamos al tema de número de horas trabajadas por semana. Son 40 horas trabajadas más o menos promedio, los datos a los que yo tengo acceso, más o menos en México son, me parece, 2.200 horas al año, que si lo comparas con Alemania, que son 1.340, 1.350 horas año para una persona, te dice una de dos cosas, o realmente allá no hay trabajo y entonces puedes trabajar 30 o 40% menos, o son radicalmente más productivos. Y te cuento una anécdota. Alguna vez estaba con el Chief Marketing Officer de Procter & Gamble a nivel mundial. Estoy en una entrevista similar a esta y estoy platicando con él y le hago la pregunta que le hago casi a todos los grandes directivos internacionales. Simplemente, ¿qué diferencia hay entre una agencia mexicana y una agencia de cualquier otro lugar del mundo? Y me dice, mira, la gran diferencia es que cuando llegan las empresas mexicanas a verme, llegan 9 personas. Cuando llegan de Alemania, llegan 1 o 2. Y el shock, y esto quiero decirte, me lo debo haber dicho en 2019, no me lo sacudo. El tema fundamental aquí es productividad. Sin duda, sin duda. Fíjate que hay un dato que nos da OCDE que es muy significativo. Trabajamos en México 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE y somos solo el 30% productivos. Hemos creído en este país que para ser más productivos había que trabajar más horas, cuando en realidad para ser más productivo tienes que trabajar y descansar. Por eso insistimos en la importancia de empezar la jornada laboral a tiempo y terminarla a tiempo para que los colaboradores puedan hacer ejercicio, puedan estar con su familia, con sus amigos, y ese descanso los va a hacer más productivos al día siguiente. Desde luego, descansar en el transcurso de la jornada laboral, descansar para comer, descansar el fin de semana y tomarse vacaciones, ¿no? Es el mismo argumento de la necesidad de aumentar a 2 semanas de vacaciones, la posibilidad de decir, oye, si somos más productivos podemos trabajar menos horas. El hecho de que el trabajo sea ahora remoto nos obliga a las empresas a ya no medir el número de horas que trabaja la gente, sino los resultados que produce.
Y ahí es donde sí estamos observando un aumento en la productividad que va a permitir lograr mejores condiciones para los trabajadores, entre otras la reducción del horario de trabajo. Nada más tenemos que resolver que haya suficiente personal que quiera trabajar, pero también otras prestaciones que permitirán el que haya una correcta retribución, o sea, la pensión digna cuando llegan a la edad de retiro, el que tengan días de vacaciones que les permitan descansar, el que tengan además un mejor salario, en donde pues un poco lo que buscamos, impulsamos desde Coparmex, una cifra que nos da también la OCDE, la diferencia entre el que menos gana y el que más gana en promedio de los países de la OCDE era de 5 veces, hoy es de 7 veces. En México era de 10 veces, ahora es de 20 veces. Madre. Entonces, y yo le pregunto a las empresas, oye, en tu empresa, ¿cuál es la diferencia entre el que menos gana y el que más gana? Si queremos realmente darle pues mejores condiciones a los colaboradores, a los trabajadores, empecemos en casa, empecemos en cada empresa, ¿no? Híjole, yo te agregaría tal vez un tema. Cuando ves a Alemania, por ejemplo, y regreso al caso de Alemania, los domingos no abren los puntos de venta. Seguramente estoy seguro que has tenido la oportunidad de ir. Y he estado con personas en Alemania que me dicen, es que en México nunca cerramos, es una bendición, todo está abierto todos los días de la semana, pero yo creo que es una falacia total y completa, y te diré por qué. ¿Cuántos días de enfermedad tenemos al año de nuestros equipos de trabajo? ¿Cuántos sanlunes hay a nivel obrero? O sea, nos estamos engañando. Si bien puede ser muy radical, y tienes razón en que hay que escalonar, la reducción de jornadas podría abrir la puerta a decir, bueno, ¿qué te parece si mejor no te tomas los sanlunes famosos? Y entonces trabaja 5 días. Pero entonces hay una combinación de productividad con compromiso que yo no sé si quepa en un país donde cada vez que exiges más, la respuesta es que ahí me negrean, porque la productividad también tiene que ver con tecnología y presión. Desde luego. Yo sí creo que es posible y que tenemos por eso irlo haciendo gradualmente, para que en la medida que aumentemos la productividad podemos mejorar las condiciones, y entonces eso se va retroalimentando de manera positiva. Si a un trabajador le dices, a ver, tú hoy ganas X salario y tienes que estar 8 horas diarias de lunes a sábado. Ahora, si tú produces en 5 días eso mismo, vas a ganar lo mismo y vas a poder descansar un día adicional. Ahora, ¿qué pasa si lo logras hacer en menos horas? Oye, vas a ganar más. Es decir, tenemos también las empresas que compartir esa ganancia en productividad en mejores condiciones para los trabajadores. Y es algo de lo que estamos impulsando desde Coparmex. Consideramos que es importante cambiar ese paradigma en las empresas para que pues logremos que se comparta eso que se gana, eso que se va avanzando, ¿no? ¿Cómo logras subir la productividad sin caer en la trampa de la revolución industrial? Cuando tú ves lo que sucedió en la revolución industrial, es el aumento de productividad histórico más agresivo que ha tenido el mundo, pero también la deshumanización más grande. Entonces, subes productividad, pero todo el mundo tenía que estar más horas en la fábrica. ¿Cómo evitamos que nos pase eso en una era de ChatGPT, de puro incentivo? Y además tú entiendes tecnología mejor que muchos. Nos parece que la respuesta está en el enfoque en la persona. Es decir, cuando el centro de la toma de decisiones en la empresa es el colaborador. Al igual que, digamos, para un gobierno el centro debiera ser el ciudadano y de acuerdo con eso tomar las decisiones, pero regresando a la empresa. Es decir, el ofrecer estas mejores condiciones para el colaborador, en donde reconocemos que la tecnología va avanzando, que se van automatizando los procesos, pero esos puestos que van desapareciendo van generando nuevos puestos. Y lo que tenemos que hacer es una capacitación de las personas para que puedan tomar esos nuevos puestos. Es decir, ya no lo van a tener que hacer a mano, ahora lo hacen a través de las máquinas, pero respetando, digamos, el tiempo de trabajo, el que tengan la posibilidad de salir temprano para estar con su familia, de salir temprano para hacer ejercicio, de salir temprano para ir con sus amigos, para hacer sus hobbies, que es algo de lo que se ve mucho en Alemania.
no tienen tiempo para hacer muchas cosas. Sí, la gente el domingo está caminando en la calle. Y eso está haciendo. Y son productivos. Sí. Es decir, no está peleado, al revés. Es muy clara la investigación que existe, que cuando tú trabajas continuamente, la productividad empieza a caer, ¿no? O sea, necesitas parar, descansar para que vuelva a subir la productividad. Entonces sí tenemos que cambiar esos paradigmas en donde hemos creído, inclusive ahí en el sector público, pero también en algunas empresas, este paradigma de no te puedes ir hasta que no se vaya el jefe, ¿no? Oye, qué improductivo es ese y qué injusto además, ¿no? Eso lo que hace es que pues llega a su casa tarde, esté cansado y al día siguiente pues llega cansado y no va a rendir, ¿no? Entonces también tiene un efecto en la salud. Tú lo mencionaste hace rato, en donde si no nos hacemos cargo que la gente descanse, pues empieza a haber problemas de salud, que luego se traducen en el San Lunes, ¿no? Sí. O en el ausentismo. De tal manera que sí tenemos que, desde la empresa, hacernos cargo de la salud de los colaboradores. Y una de las propuestas que tenemos con Parmex es, independientemente que me puedes argumentar, oye, yo tengo a todos mis trabajadores en el Seguro Social. Pues sí, pero hay 3 enfermedades en México que han sobrepasado el sistema de salud y que todos los conocemos. La obesidad, el azúcar en la sangre, es decir, la diabetes, y la hipertensión. Y son 3 mediciones muy sencillas y la propuesta es sacar esa medición para cada trabajador, para cada colaborador y ponerle una meta de salud. De tal manera que aquel que la cumpla tenga un bono de salud. Es interesante que las empresas que han adoptado el bono de salud lo que nos reportan es que ha disminuido el ausentismo y ha aumentado la productividad. Porque finalmente si tienes a tus trabajadores a medias porque no están bien de salud, pues no van a poder ser productivos. Entonces necesitan cuidarse primero, ¿no? ¿Cómo instrumentas eso? Literalmente haces tomas de sangre. Literalmente. Y dices, señores, nos vemos en un mes y vemos quién bajó y quién subió. Es azúcar en la sangre, es el peso, la masa muscular y es la presión. Y de acuerdo con eso hay un objetivo porque el de cada uno es diferente y lo vas midiendo mes a mes a mes. Y la gente ahora sí ya con un objetivo así de claro y con un incentivo, pues se cuida. Y al cuidarse, el resultado es que además, por estar sano, logra ser más productivo. Entonces Oye, ¿y qué empresas han implementado eso? Bueno, está padrísimo. Es parte de, digamos, un modelo de país que estamos construyendo en Coparmex en colaboración con muchas organizaciones, que se llama el modelo de desarrollo inclusivo, en donde pues antes pensábamos, claro, que con que hubiera crecimiento económico todo se resolvía, ¿no? Bueno, si hay crecimiento, que eso no jala. Quiere decir que ha habido inversión, y si hay inversión va a generar empleos bien remunerados logra que se distribuya la riqueza, ¿no? Pero una idea vieja. Es una idea de Reagan, de Reaganomics, todo se va a derramar hacia abajo. Claro. Y hoy, como dices, ya tenemos claro que eso no es suficiente. No. Sí se requiere un desarrollo económico, pero tiene que ir de la mano del desarrollo social, que nadie se quede afuera. Y de la mano del desarrollo sustentable, es decir, que no utilicemos más recursos de los que el planeta puede regenerar. Pero luego cuando vemos a ver los grandes desafíos que tenemos en el país, con la pobreza educativa, con la pobreza patrimonial, con la pobreza financiera, con la pobreza alimentaria, es decir, de 126 millones de mexicanos, 56 viven en condición de pobreza. Es una realidad que no podemos ser ajenos. Y de esos 56, 11 millones viven en pobreza extrema, quiere decir que no tienen para comer todos los días. Cuando vemos eso, decimos, híjole, es un reto demasiado grande, pero ¿qué tal que lo partimos en lo que cada institución, cada empresa, cada organización puede hacer con sus trabajadores? Y es ahí donde aplicas, por ejemplo, esto que comentábamos del bono de salud, pero también aplicas cómo disminuir la pobreza educativa. Porque el dato de Coneval es lapidario. Lapidario, es decir, los trabajadores que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral, nos dice, les va a llevar 3 generaciones salir de la pobreza revertir educativa. La decisión. O sea, ni ellos ni sus hijos van a ser sus nietos los que vuelvan a tener educación formal. Y tal vez. Digamos en promedio. Sí. Pero lo que sí está al alcance de la empresa y de la organización es, a ver, cada empresa nos hacemos cargo de que los trabajadores que están trabajando con nosotros completen la educación formal. La primaria, la secundaria y la preparatoria. Si logramos que completen la preparatoria, sus oportunidades laborales se hacen exponenciales. Y entonces disminuimos la pobreza educativa en una generación. Y no nada más eso.
Cuando ponemos al centro a la persona, es decir, al colaborador, hay que ver que detrás de ese colaborador hay una familia. Entonces, asegurémonos que sus hijos no dejen la escuela para que no sea ese problema recurrente. Y es de esas apuestas de largo plazo, la educación, que nos permitirá, no vas a ver el resultado mañana, pero sí en una década. Si logramos, digamos, cubrir todos estos trabajadores que dejaron la educación formal y además que sus hijos sigan en la escuela, sí logramos en una década que la realidad del país sea diferente, ¿no? Y es mucho de lo que podemos hacer desde la empresa. Pero no nada más eso, también el subir los salarios. Lo que comentaba hace rato, no esperes a que el salario mínimo llegue a la línea del bienestar familiar. Si lo puedes pagar de una vez, págalo. Y lo que nos han dicho las empresas es, oye, está bien, pero ¿por qué no vamos a un siguiente nivel? Inclusive, otro grupo de empresas dijeron, bueno, el de segundo nivel es interesante porque lo propuso una empresa que construye vivienda y que se enfrentó con la realidad que sus propios trabajadores no les alcanzaba para comprar la vivienda más económica. Entonces dijo, a ver, ¿cuánto tienen que ganar para que les alcance obviamente a comer, a vestirse, a transportar, la escuela, todo, y además pagar su crédito hipotecario en la vivienda de Infonavit más económica? Sí, mi equipo, al final es la idea de que mi equipo de trabajo, cuando te das cuenta que no es tu cliente potencial, estás haciendo algo increíblemente mal, porque entonces estás totalmente fuera de mercado y ahí sí estás minando valor de la economía. Ahí le has dado al clavo, Y eso es la mentalidad que tenemos que generar, es decir, ver que nuestros trabajadores puedan consumir los productos que nosotros hacemos, porque si no, esto en el largo plazo no tiene sentido. Es que no te imaginarías una refresquera que no pudieran sus propios trabajadores pagar el refresco, sería el hecatombe para la refresquera, seguramente. Y completando el ejemplo de esta viviendera, una vez que dijo, bueno, tengo que pagar estos salarios, obviamente eso le sube sus costos, pero el precio de venta no puede cambiar porque hay competencia en el mercado. Entonces dijeron, ese diferencial lo tengo que mejorar en la optimización de mis procesos internos. Y lo está haciendo. Si cada empresa nos abocáramos a decir, a ver, tengo que pagar mejor a mis colaboradores, ¿no? Sobre todo los que ganan menos. Pero tengo que ser competitivo en el mercado. Entonces, tengo que mejorar mis procesos, ser más productivos, automatizar, usar la tecnología. Y entonces mis trabajadores podrán ser consumidores. Y eso retroalimenta positivamente al mercado, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en México para que se reduzcan el número de horas laborales? Si tuvieras que resumirlo en un par de puntos. Yo diría que es tiempo, porque tenemos que ir haciendo gradualmente mientras estamos impulsando que suba la productividad para no perder la competitividad. Sí tenemos desde Coparmex ese enfoque de lograr mejores condiciones para los trabajadores. Ya hemos hablado de salarios, hemos hablado de vacaciones, hemos hablado de pensión y desde luego en la productividad, que lo señalaste muy bien, pues no es el número de horas que trabajas, sino los resultados que produces en esas horas. Y eso permite que puedas trabajar menos horas, porque entonces vas a descansar y con ese descanso serás más productivo. Pero creemos que es importante la gradualidad. Hacerlo de golpe nos puede generar más informalidad. Claro. Y eso a la larga no nos lleva a donde queremos lograr ese mejor México, ese mejor mercado laboral. ¿No te parece que cuando hablamos de estos temas el enfoque es qué tiene que ser la empresa con respecto al equipo de trabajo y rara vez qué tiene que ser el equipo de trabajo para ayudar a la empresa? ¿Qué tendría que cambiar, en tu opinión, Pepe, en el equipo de trabajo? Porque también hay un componente, es una corresponsabilidad del destino de la calidad de vida de los equipos de trabajo. Sí, yo diría que eso empieza a darse el cambio, el momento en que también cambiamos el paradigma de que yo te pago X dinero por ciertas horas a yo te pago por lo que produces. Y como ya no estás en la oficina, sino estás remoto, pues eso permite que tú puedas aumentar tu productividad y con eso pues también aportas a la empresa. Y creo que lo que tiene que cambiar, así contestando puntualmente tu pregunta, es que una vez que se cubren los costos, tenemos que compartir lo que la empresa genera. Y nosotros partimos de un concepto de empresa diferente, en donde sostenemos que la empresa no es de los accionistas. La empresa es de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. La empresa es de los clientes, porque sin clientes no hay empresa. La empresa es de los proveedores, es del gobierno por los impuestos que pagamos.
y claro, también de los accionistas, pero solo en esa parte. Entonces necesitamos cambiar ese paradigma de tal manera que las utilidades que genera la empresa sean para la empresa, es decir, para todos sus stakeholders, ¿no? Para todos los grupos de interés, y esto nos permita reinvertirlas, generar más y mejores empleos. El que también haya ese incentivo de que si tú produces más para la empresa, pues también vas a recibir más. Si cambiamos esos incentivos, desde luego el colaborador pues va a tener claro que si produce más va a tener más, y eso retroalimenta positivamente lo que logra la empresa, la hace más competitiva y desde luego recibe mejores condiciones en general el trabajador, pero sobre todo aquel que logra superar esos estándares. Y tal vez agregar que se nos olvida que estamos en una competencia con otros países. Se habla mucho del fenómeno de nearshoring, yo lo escucho 3 veces al día, probablemente tú más. Pero estamos compitiendo con China, estamos compitiendo con el sureste asiático, estamos compitiendo con India. O sea, queremos traernos esas fábricas, queremos que se produzca aquí, y yo no estoy convencido que sea solamente con sueldos que podemos ser competitivos, bajos, altos, subimos, eso es lo de menos. Si no tenemos la mejor tecnología, si no tenemos el mejor inventario creativo, intelectual, no veo cómo podamos ganar. ¿Cuál es la visión de la Coparmex en eso? Diría que yo me baso en un poco lo que escucho también de empresarios de otros países, qué es lo que ven en México. Y regreso a los empresarios alemanes. Me llamó mucho la atención que en reunión con directores generales de empresas alemanas me decían, es que México es la mejor opción para invertir en América Latina. Y decía, bueno, sí es una ventaja relativa, ¿no? Pero les preguntaba, oye, ¿por qué? Me dieron 5 razones. Dicen, México tiene talento, México tiene infraestructura, México tiene comunicaciones, México tiene lo que ellos llaman la cultura empresarial. Es decir, tú contratas a una persona en México, en una empresa, y sabe lo que tiene que hacer en la empresa. Que me llamó la atención porque lo damos por hecho, ¿no? Pero dicen, en otros países no sucede. Pero finalmente estamos cerca del mercado más grande del mundo. Claro. El vecindario, desde luego que ayuda. Tener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, nos da una ventaja competitiva. Y eso es lo que empresarios de otros países, de otras partes del mundo, por ejemplo, los alemanes, ven. Pero yo les decía, a ver, está bien, les compro estas 5 ventajas, pero no se dan cuenta cómo está la realidad del país. Y me llamó mucho la atención su respuesta y creo que nos da mucha luz de cómo tenemos que cambiar la mentalidad, porque me decían, a ver, lo que hoy estamos decidiendo invertir no es para los próximos 2 años, es para los próximos 5, 10 o 15 años. Es decir, tienen esa mentalidad de largo plazo que a veces nos hace falta mucho en México. No estamos tan metidos en el cortoplacismo que perdemos de vista estas oportunidades. Y lo del nearshoring que comentas es de ese tipo de oportunidades que se presentan una vez cada 100 años y que más vale que las aprovechemos. Y yo te diría que lo que nos dicen las empresas estadounidenses y canadienses sobre todo, pues que hemos tenido esta comunicación en Texas, por ejemplo, con el Greater Houston Partnership, en Los Ángeles, con Los Angeles Area Chamber of Commerce, en Washington, en Nueva York, todas nos dicen, a ver, tenemos los proyectos listos, ya hicimos el análisis, son viables, queremos invertir en México, tenemos el financiamiento autorizado, pero estamos con dudas. A ver, ¿y cuáles son las dudas? A ver, ¿México de veras va a cumplir lo que firmó en el TEMEC? ¿Pero a qué te refieres? Pues claro, firmó México que le daría condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, pero luego se aprueba la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces dice, a ver, pues si yo quiero invertir en un proyecto de energía, pues me parece que no es la mejor opción México. Pero también de otros sectores me dice, a ver, yo quiero invertir en México, pero necesito energía, y necesito energía limpia. ¿Realmente México va a poder surtirme esa energía, va a poder surtirme esa energía limpia? Por cierto, también comentaron que otra incertidumbre es la inseguridad en algunas partes del país. Por supuesto. Y bueno, yo les decía, no me crean a mí, créanle a su embajador. La embajada de Estados Unidos produce un boletín que dice, oye, hay 6 estados que no visites y no inviertas. Hay 7 en donde, bueno, hazlo con cuidado, pero hay otros 19 que te dice, puedes visitarlos, puedes invertir. Es decir, no es una respuesta general, pero sí hay en dónde invertir en esas oportunidades. Y lo mismo sucede en Estados Unidos. Hay ciudades en las que no querrías invertir.
desde ¿no? luego. Lo que pasa es que no se dice o tal vez es más políticamente inaceptable, pero probablemente Detroit no es necesariamente el mejor lugar para meter tu dinero inmobiliario, por ejemplo. No hay crecimiento económico, no hay crecimiento poblacional, hay problemas enormes de crimen. Entonces, ¿meterías tu dinero ahí? No, pero eso no quiere decir que no invertirías en Texas, por ejemplo. Entonces, de repente yo creo que se nos olvida que como México no hay dos. Es un gran país, es un país muy noble y que pues ha dado para que 130 millones de mexicanos hay como que chueco o derecho han ido avanzando. Siento, Pepe, que nos falta mucho. Coincido contigo que no es momento para reducir las horas, pero creo que sí las debemos reducir. El tema es cuándo, ¿no? Una discusión que debemos tener e irlo haciendo gradualmente en el tiempo que nos permita ir aumentando la productividad para dar mejores condiciones a los trabajadores, a los colaboradores, pero al mismo tiempo manteniendo la competitividad como empresas y como país. Primero hay que lograr que tu equipo de trabajo salga a tiempo. Ese es el primer paso. La pésima costumbre en México de borrar las líneas de las horas de salida es una costumbre. Tú hablabas de el sector manufacturero contra las oficinas, yo lo veo en los dos. Veo que no se cumplen esos horarios. Y si queremos reducir días o queremos reducir horas, tenemos que empezar por cumplir horas. Empezar por cumplir. Y también eso empieza por cumplir y llegar a tiempo, ¿eh? Bueno. Es que luego como que generamos esa mala costumbre. Bueno, como llegué tarde, me quedo tarde. No, a ver, llega temprano, empieza a tiempo y sale a tiempo. Y eso te hace más productivo, porque un poco el efecto es, si sabes que te puedes quedar tarde muchas horas, pues vas teniendo así como con toda calma desarrollar tu trabajo. Pero cuando sabes, oye, si mi salida es a las 7 y a las 7 me tengo que ir y tengo que terminar esto, eso hace que seas más productivo en esas 8 horas. Entonces sí, mucho está en el colaborador, pero también como empresa, pues ahora sí, apagar las luces, oye, es hora de irse, tienes que ir a tu casa ya. Y medición, Pepe. Desde luego. Porque ¿cuántas empresas conoces, ves tú, que seguramente son parte de la Coparmex, que no tienen un buen sistema de KPIs? Y si los tienen, no los comparten, y estas malas prácticas de que la información solo la recibe el director general y que no sirve de nada, estas ideas caducas de las cámaras de seguridad en la oficina del dueño, tenemos que dejarlo, compartir información, compartir KPIs. Desde luego, la pandemia nos enseñó mucho que ya no podemos seguir trabajando así. Sí, ya no. Y que sí se puede trabajar remotamente, que la tecnología existe y que entonces esto nos cambia completamente el mundo laboral, ¿eh? Ya no es un lugar al que voy a trabajar 8 horas, sino pues son objetivos que tengo que cumplir y que pues nadie me está viendo si empecé a tiempo, terminé a tiempo, pero tengo que cumplir con esos objetivos. Y que ahí también, en lo que platicábamos de la disciplina para empezar a tiempo y terminar a tiempo, en el trabajo remoto también lo tenemos que aplicar. Bueno, ¿no? Porque si no hay unos problemas de salud mental brutales. Desde luego, ¿no? Tienes que terminar el trabajo a la hora que termina tu jornada y, como decíamos, hacer ejercicio, irte con tu familia, con tus amigos, porque ese descanso te ayuda a ser más productivo, ¿no? Pepe, recientemente, hace un par de días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de algún modo se encuentra del lado opuesto a otra de las iniciativas del gobierno. En este caso fue el Plan B, pero hace algunas semanas fue el tema de la Guardia Nacional, y creo que lo que ilustra es cómo debería estar funcionando un país democrático, a favor o en contra de estas ideas, porque me parece que no es un tema de politización, es un tema de cómo puede un país funcionar con división de poderes y con democracia. ¿Cuál es su visión en este tema? Sí, bueno, necesitamos ser un país de Estado de Derecho, es decir, un país en donde se respeten todas las leyes, desde la Constitución hasta la última ley, y desde el presidente hasta el último ciudadano. En ese país de Estado de Derecho puede avanzar la democracia. Y algo fundamental para la democracia es que haya división de poderes. El Ejecutivo, desde luego, pues le toca una responsabilidad importante. El Legislativo en las leyes, pues, discutir y aprobar las leyes. Y el equilibrio lo da precisamente el Poder Judicial, y es lo que acabamos de ver con la Suprema Corte de Justicia. Hay que recordar, igual vale la pena, que el año pasado se presentó una reforma constitucional en materia electoral. Nuestra Constitución establece que requiere 2/3 partes del Congreso para que sea aprobada por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y después la mitad más uno de los congresos estatales.
Esa iniciativa no logró las 2/3 partes de la votación, lo cual fue desechada. Pero ese mismo día presentaron el Plan B. De tal manera que sin siquiera leerla, los diputados la aprobaron. Ese Plan B, pues sí restringe mucho al Instituto Nacional Electoral, que en las últimas 3 décadas nos ha enseñado que sabe organizar elecciones, que nos ha ayudado a que la democracia avance en el país. Ahí es donde entra el Poder Judicial, porque la única tarea de la Suprema Corte es revisar si una ley está por encima de lo que establece la Constitución o no. Si está por encima, la desecha. Si está por abajo, pues esa sigue vigente. Y además tiene que haber una votación de 8 de los 11 ministros. Tienen que decir, esto está sobre la Constitución y hay que desecharlo. En este caso, el Plan B lo votaron 9 de los 11 ministros, consideran que es inconstitucional y entonces ya fue desechada la primera parte del Plan B. Esto es importante porque nos regresa a un país de Estado de Derecho. Es decir, se debe de seguir un proceso para que una iniciativa se discuta primero en comisiones, se escuche a las distintas fuerzas políticas, a la ciudadanía, después se lleve al Pleno, se escuchen las distintas perspectivas y entonces se discuta y se apruebe en su caso. Si 2/3 partes de los diputados aprueban un cambio en la Constitución, así queda. Pero si no tiene esas 2/3 partes y utilizan la mayoría absoluta, que es 50% más 1, pero aprueban algo que va encima de la Constitución, entra la Suprema Corte a decir esto no es posible y es desechado. Por cierto, en el caso de la reforma en materia eléctrica, 7 de los 11 ministros consideran que es inconstitucional, pero se requerían 8 votos. Quiere decir que la ley sigue vigente, que es la que nos tiene atorado la solicitud de consulta del gobierno de los Estados Unidos, primero y luego el de Canadá, y que tiene detenidas muchas inversiones. Sin embargo, hay una herramienta para la empresa, que es el amparo. Y las empresas han presentado amparos con los mismos argumentos de estos 7 ministros que consideran que es inconstitucional y han ganado esos amparos. Por ley en nuestro país, por la Constitución, esos amparos son solo para esa empresa, no son de aplicación general. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Un país de Estado de Derecho, un país en donde avance la democracia, es decir, que haya división de poderes, y fundamental para eso, que haya participación ciudadana. Desgraciadamente, en nuestro país los ciudadanos participan poco. Es decir, para ser comparativo, en las democracias avanzadas los ciudadanos participan entre 5 y 7 organizaciones de la sociedad civil. En México participamos en menos de una. Y eso se refleja también al momento de ir a votar. En las elecciones intermedias normalmente participa el 50% de la ciudadanía, en el 21 fue el 52.7%. Sin embargo, quiere decir que hay un 47.4% que no fueron a votar. Silencioso. Silencioso. Es la principal fuerza política del país, es la abstención. Y además ahí encontramos datos interesantes. A mayor escolaridad es mayor la abstención. A mayor nivel social y mayor nivel económico es mayor la abstención. En género es mayor la abstención en los hombres. En grupos de edad, jóvenes, 18 a 34 años, es donde hay más abstención. Y geográficamente, del centro del país hacia el norte, los estados más desarrollados es donde hay más abstención. Si queremos que avance la democracia, los ciudadanos tenemos que salir a votar, tenemos que participar. Y no importa quién gane, si aumenta la participación ciudadana, la democracia gana, independientemente de quién gane, porque se logran estos equilibrios. Por supuesto. Y eso es lo que desde Coparmex impulsamos, decirle a la gente, ve a votar, por el candidato o candidata que consideras que es la mejor opción, por el partido que consideras la mejor opción, pero ejerce tu derecho ciudadano al voto. Definitivamente, definitivamente. Pepe, yo me puedo estar todo el santo día de Dios hablando contigo. No sabes cómo te agradezco que hayas venido y estoy seguro que los que nos están escuchando también. Muchas gracias. ¿Dónde te encuentran? ¿Hay un buen lugar como aproximarse a ti? Entiendo que estás activo en redes sociales, sí, o que puedan estar más cerca de la organización, afiliarse, ver cómo ayudan. ¿Nos puedes dar alguna pista por ahí? Sí, cómo no, desde luego en redes sociales, Coparmex estamos pues, en todas. Yo confieso que uso más Twitter, es en la que más estoy, @José Medina Mora, o sea, me encuentran fácil.
pero en general estamos en todas las redes sociales y desde luego a través de la página de Coparmex, pues muchos de los servicios que ofrecemos están ahí presentes y desde luego pues abiertos a todos los que quieran trabajar por el bien común. Yo te diría, Álvaro, que es muy esperanzador. Me toca como presidente nacional visitar 2 o 3 ciudades por semana y encontrar que hay un grupo de personas, de empresarios que dedican su tiempo de manera voluntaria a trabajar por el bien común es muy esperanzador. Y que por eso estoy convencido de que sí vamos a lograr tener un mejor México. Hay mucho por hacer, como bien lo decías, nos falta mucho, pero ahí vamos. Y lo importante es que cada quien hagamos lo que nos corresponda y sí lograremos ese México que sea más justo, ese México que sea más libre, ese México que sea más democrático y ese México en paz que todos anhelamos. Y si cada quien hacemos lo que nos corresponde, desde luego estoy convencido que lograremos ese mejor México. Pues yo te agradezco muchísimo, Pepe, gracias por estar aquí. Siempre he admirado tu visión de hacer las cosas bien y ser positivo, siempre de muchísimos años, como ya dije, ya quedó grabado, entonces ya es parte del imaginario colectivo. Gracias por estar aquí y ojalá te veamos pronto en merca20.com, en el sitio, en la revista, y gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.